Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Colazo. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de anatomía por imágenes de la región de la pelvis, región glútea y muslo, sobre todo la parte de muslo proximal, la parte de muslo distal junto con lo que es la región de la rodilla y la fosa poplitea, la vamos a abordar mejor en otro video. Los objetivos de la clase: reconocer los principales accidentes que vamos a encontrar en la pelvis y del fémur, así como de la articulación de la cadera en radiografía simple, ver los músculos y los elementos vasculonerviosos más importantes de la región glútea, del muslo y de la pelvis en resonancia magnética, y vamos a aplicar los conocimientos que tenemos de anatomía topográfica en los distintos tipos de medios de diagnóstico por imágenes. Es importante que conozcan anatomía topográfica para poder razonar y que sea mucho más fácil ver sobre todo algunos cortes donde los músculos se encuentran juntos y que tenemos que tener conocimiento anatómico para poder ponerles nombre a los distintos músculos y a los distintos otros tipos de elementos. Comenzamos viendo entonces una radiografía de pelvis de frente, una radiografía antero-posterior. Abajo a la izquierda vamos a tener en las distintas imágenes los términos de referencia para que se puedan ubicar. Comenzamos entonces con los elementos óseos. Vamos a marcar primero el sacro. Fíjense la relación que tiene el sacro hacia superior con la quinta vértebra lumbar y la relación que tiene hacia los laterales con los coxales por medio de la articulación sacroilíaca. Marcamos el coxis, marcamos el coxal en rojo y el contorno correspondiente al fémur en azul. Fíjense esta línea radiolúcida que encontramos acá corresponde a la articulación sacroilíaca, y superpuesta a esta línea que corresponde a la articulación sacroilíaca se encuentran algunos de los accidentes del coxal que vamos a marcar a continuación. La cresta ilíaca en línea punteada roja, lo que decíamos recién, la espina ilíaca postero superior y la espina ilíaca postero inferior, la espina ilíaca antero superior y la espina ilíaca antero inferior. Fíjense cómo la espina ilíaca antero superior por lo general está bien marcada y la espina ilíaca antero inferior depende del paciente, puede estar más marcada o menos. Entre las dos espinas ilíacas antero superior y antero inferior se encuentra la escotadura innominada, por donde va a pasar el nervio cutáneo femoral lateral. Esta línea punteada roja está marcando la línea arqueada o línea arcuata. Hacia abajo, esta línea se va a continuar de dos maneras. En radiología se denomina a esta línea que estoy marcando línea ilioisquiática. Esta otra línea que continúa sería la línea iliopectínea, que la vamos a ver más adelante. Ramo superior del pubis, ramo inferior del pubis y la sínfisis pubiana. La espina isquiática y la tuberosidad isquiática. Recuerden, estos accidentes es donde se van a insertar muchos de los grupos musculares que vamos a ver a continuación en la resonancia. Por último, encontramos en pintado en amarillo lo que corresponde al foramen obturado. Vemos la articulación de la cadera con un poquito más de detenimiento. Vamos a marcar primero los huesos, fémur, y el acetábulo está compuesto por varios huesos. Vamos a ver en azul el aporte que realiza el isquion, en naranja el aporte que realiza el pubis, y ahora vamos a ver un poquito más los accidentes. Fíjense el trocánter mayor y el trocánter menor. En línea punteada roja el cuello anatómico del fémur y entre ambos trocánteres la línea intertrocantérea. Eso que vemos punteado sería el cuello quirúrgico del fémur. Si vemos la imagen de la derecha y prestamos bastante atención, vamos a poder ver con detenimiento que se encuentran varias líneas. Vamos a ir marcando una por una. La primera línea, punteada violeta, corresponde al borde posterior de la cavidad acetabular, mientras que esta línea roja está marcando el borde anterior del acetábulo. La línea amarilla marca el fondo del acetábulo, la línea azul marca la línea ilioisquiática que veníamos viendo antes y la línea punteada verde la línea iliopectínea.
En esta radiografía podemos ver entonces cómo sería una radiografía de pelvis de frente de un paciente pediátrico. Este es un paciente de 9 meses. Fíjense que hay varias diferencias con respecto a los estudios que estábamos viendo antes. Una de las principales diferencias se encuentra en esta estructura que está acá, que es el núcleo de osificación de la cabeza del fémur. Esta estructura se hace visible en radiografía a partir de aproximadamente el 6º mes de vida. Y fíjense cómo va a ir progresando desde los 9 meses a los 11 meses y cómo es en un paciente pediátrico ya mayor. Comenzamos entonces con los estudios seccionantes. Vamos a ver entonces un seriado de resonancias magnéticas ponderadas en T1. Los términos de referencia van a ser los mismos para toda la serie y se encuentran abajo a la izquierda. Vamos a comenzar a marcar las estructuras de la región. Comenzamos como siempre con los elementos óseos. Vemos al ilion, el sacro en la línea media. Fíjense en la morfología que tiene el ilion y que tiene el sacro. Esto nos permite saber que estamos en un corte de pelvis, sobre todo un corte alto. Nos va a servir como referencia cuando lo queramos comparar con los cortes más bajos y veamos los distintos grupos musculares que se pueden llegar a evidenciar. Vamos a empezar a marcar los músculos en naranja. Si estamos en un corte alto de pelvis, el único grupo muscular que podemos encontrar por delante del ilion va a ser el psoas ilíaco. Ya a esta altura se encuentra como una única masa muscular en resonancia, es difícil distinguir qué es psoas de qué es ilíaco. Hacia posterior vamos a encontrar este grupo muscular inmediatamente en contacto con el coxal que corresponde al glúteo menor, el glúteo medio y el glúteo mayor. En estos cortes altos se ven los 3 glúteos y fíjense cómo esta imagen hiperintensa que corresponde al tejido celular subcutáneo, a la grasa, separa cada uno de los grupos musculares. Esto es de bastante ayuda para poder delimitarlos. Por otro lado, fíjense cómo el glúteo mayor tiene estas estrías blancas que están dadas por la infiltración grasa importante que tiene el músculo, ¿sí? Esto también nos permite poder diferenciarlo de los otros grupos musculares, sobre todo en los cortes altos de muslo, donde todavía se puede ver un poco de glúteo y no podemos confundir con otro músculo. Otra masa muscular saliendo del sacro, dirigiéndose hacia los laterales, donde luego va a ir a buscar el trocánter mayor. Esto corresponde al músculo piriforme. Nos quedan músculos por marcar, los vamos a ver mejor en el módulo de esplagnología, pero no podemos dejar de marcar acá los rectos anteriores del abdomen y los músculos anchos del abdomen. Eso que estamos viendo ahí es el músculo oblicuo interno. Vamos a pasar a marcar elementos vasculonerviosos importantes. Fíjense, se puede ver entonces 2 elementos redondeados hipointensos que corresponden a los vasos ilíacos externos. Los vasos van a seguir siendo ilíacos externos hasta que pasen por el ligamento inguinal, que se encuentra aproximadamente en esta topografía. Lo vamos a encontrar más abajo. Por otro lado, vamos a encontrar un elemento que discurre entre el piriforme y lo que parecería ser el ilion. Si nosotros recordamos que tenemos el espacio suprapiriforme e infrapiriforme, justamente en la anatomía topográfica, como estábamos hablando antes, ese elemento que está pasando en relación al piriforme y parece que está pasando superior es la arteria y los vasos glúteos superiores. Por otro lado, encontramos otros vasos que también están tomando relación con el piriforme y luego van a ir descendiendo. Todos estos puntos negros que nosotros vemos en la resonancia son las ramificaciones de la arteria ilíaca interna o los vasos pudendos. Esa imagen que estamos marcando ahora como un puntito amarillo corresponde a un elemento nervioso que discurre cerca del músculo ilíaco a esta altura y que lo vamos a ir viendo yendo hacia anterior hasta que pase por el foramen obturador. ¿Sí? Esto de acá es el nervio obturador. Por último, vasos importantes que se encuentran por detrás de los rectos anteriores del abdomen, también los vamos a poder ver bien en la resonancia axial. Estos son los vasos epigástricos. A medida que vamos bajando, vamos viendo otros grupos musculares. Empezamos a ver bien, con forma triangular, bien superficial, el sartorio. Este músculo lo vamos a usar de guía para saber en qué altura de pelvis o de muslo estamos. Cuanto más lateral sea, vamos a estar en cortes más altos y a medida que vayamos bajando, va a ir haciéndose cada vez más medial. El tensor de la fascia lata, bien muscular, separado de los otros músculos de la región por esta capa de tejido adiposo. El músculo obturador interno,
tiene forma de L, lo vamos a ver. Esta morfología luego va a ir hacia el trocánter mayor. Más abajo lo vamos a ver en toda su extensión. A medida que vamos bajando empezamos a ver ya un volumen parcial de lo que corresponde con la cabeza femoral. En este corte más inferior ya podemos ver cómo en esta topografía que antes encontrábamos el músculo piriforme en toda su extensión, ahora únicamente estamos viendo este volumen parcial de dicho músculo y está todo reemplazado por tejido adiposo. Si lo vemos se ve blanco, se ve hiperintenso, al igual que el tejido adiposo de la región glútea, por ejemplo. Y se ven varios elementos que se encuentran en la región. Es en este lugar, entonces, en el espacio infrapiriforme, donde vamos a encontrar lo que corresponde al nervio ciático. Además empezamos a ver otras estructuras musculares. Esto que estamos marcando acá es el inicio de uno de los tendones del cuádriceps. Estamos marcando el tendón y un poco de las fibras musculares del recto anterior. Vamos bajando, encontramos otros reparos óseos, vemos bien el pubis, sínfisis del pubis, el acetábulo, cabeza del fémur, cuello y trocánter mayor. En este lugar es donde se van a insertar los músculos pelvitrocantéricos, por ende todos los músculos que vayamos a ver a continuación en esta región van a ir apuntando hacia esta zona. Marcamos este músculo que ahora se encuentra en la topografía esta, donde luego va a estar el trocánter menor. Estamos hablando del iliopsoas. Ese músculo bien superficial corresponde al sartorio. Dijimos que va a ir pasando de lateral hacia medial a medida que vayamos bajando. El tendón del recto femoral, tensor de la fascia lata. Y este músculo que estamos viendo es el glúteo medio, ya insertándose en el fémur. Más abajo, cuando vayamos bajando, vamos a ver que este músculo va a empezar a desaparecer para dar lugar a los otros bastos del músculo cuádriceps. Pegado al hueso, en el lado externo, en relación íntima con los vasos que ya están pasando a ser vasos femorales, encontramos este músculo que es el pectíneo. Y por último, como veníamos diciendo antes, el obturador interno con esta forma de L dirigiéndose hacia su inserción en el trocánter mayor. Entre el obturador interno, el glúteo mayor que veníamos marcando antes con la infiltración grasa y este músculo que estamos marcando, que es el elevador del ano, que lo vamos a ver mejor en el módulo de esplagnología, se encuentra este espacio topográfico lleno de grasa que se llama fosa isquiorrectal o isquional. En el espesor de la fosa isquiorrectal se encuentran algunos elementos vasculonerviosos, precisamente la arteria pudenda interna y el nervio pudendo, que se marcan en la imagen. Este músculo que estamos marcando acá, a la izquierda, corresponde a un volumen parcial de los músculos pelvitrocantéricos. Fíjense, apuntando hacia el trocánter mayor, como veníamos diciendo antes. Con respecto a los elementos vasculares, vamos a marcar como elemento más medial la vena femoral, la arteria femoral y el nervio femoral. Fíjense cómo el nervio se ve con muchos puntitos hipointensos en un fondo hiperintenso. Si hacemos memoria de lo que es anatomía topográfica, podemos darnos cuenta que estamos próximos a ingresar en la primera porción de los vasos femorales. Fíjense que el piso del triángulo femoral está compuesto por el psoas y por el pectíneo. Más adelante vamos a empezar a encontrar el vasto lateral y vamos a entrar en el triángulo femoral. A medida que vamos bajando, entramos entonces en este corte axial que estaría pasando aproximadamente por el foramen obturador. Fíjense que ahora no tenemos elemento óseo en el medio, pero sí tenemos pubis y acá ya tenemos isquion próximo a la tuberosidad isquiática. Por ende, este músculo sigue siendo el obturador interno y este músculo que vemos por fuera corresponde al obturador externo. Este otro músculo sigue siendo el pectíneo.
en relación a los vasos femorales. Obturador externo. Y empezamos a ver algunas fibras correspondientes a los bastos del cuádriceps. Inmediatamente lateral, el glúteo ya insertándose en el fémur. Vamos a marcar primero los vasos femorales. Vamos a usarlos de reparo para ver todas las otras estructuras de la región. Fíjense, por fuera y superficial encontramos al músculo sartorio. Inmediatamente profundo a los vasos femorales vemos este músculo que está yendo próximo a insertarse en este accidente del fémur que corresponde a un volumen parcial del trocánter menor. Esto de acá es el iliopsoas. Más abajo no vamos a ver más este músculo, va a estar siendo reemplazado por las fibras del vasto medial del cuádriceps, ¿sí? Tiene una morfología similar, entonces es algo a lo que hay que estar atento para no confundirse. Marcamos el pectíneo y por dentro de los vasos femorales marcamos al aductor largo. Fíjense entonces, sartorio por fuera, aductor largo por dentro y como piso hacia posterior, iliopsoas y el músculo pectíneo más medial. Estamos entonces en la primera porción de la vaina de los vasos femorales. Estamos en el triángulo femoral. Profundo al aductor largo, vemos al músculo aductor corto. Y ya en este corte siguiente, visualizamos con mayor detenimiento las fibras correspondientes al vasto lateral y al vasto intermedio del cuádriceps. Y este músculo, que tiene una dirección oblicua hacia afuera, forma parte del más inferior de los músculos pelvitrocantéricos. Corresponde al cuadrado femoral. Fíjense, vemos estos tendones que se empiezan a originar de la tuberosidad isquiática. Hay uno que es más anterior y más lateral, y hacia posterior y medial vemos otro. El más anterior y el más lateral corresponde al tendón del semimembranoso, mientras que el que se encuentra posterior corresponde al tendón común del bíceps femoral y del semitendinoso. Por último, si esto es cuadrado femoral y esto corresponde a las fibras del glúteo mayor, entonces entre estos dos músculos vamos a encontrar este espacio hiperintenso con puntitos hipointensos en el centro. Vamos a marcar al nervio ciático y en la imagen que estamos marcando acá vemos estos dos puntos hipointensos que corresponden a las ramificaciones de los vasos glúteos inferiores. Pasamos entonces a un seriado de cortes coronales. Los términos de referencia se encuentran también abajo a la izquierda. Vamos a ir desde los cortes más anteriores hacia los cortes más posteriores. Comenzamos marcando elementos óseos entonces. Estamos marcando el ilion. A esta altura encontramos el acetábulo y el pubis. La cabeza del fémur. Y empezamos a marcar músculos. Músculo que se encuentra pegado al ilion en la cara interna corresponde al psoas ilíaco. Y el que se encuentra pegado en su cara lateral va a corresponder a los glúteos. Más adelante vamos a ver que podemos distinguir los dos glúteos que se encuentran en este lugar. El que se encuentre más cerca va a ser el glúteo menor, el que se encuentre por fuera va a ser el glúteo medio. El glúteo mayor lo vamos a ver en cortes más posteriores. Este músculo que se encuentra en relación inmediata a la cabeza del fémur y está buscando su inserción en el trocánter menor es el psoas ilíaco. Vamos a pasar a mencionar los músculos que se encuentran inmediatamente en relación al pubis. Vemos este primer músculo que se encuentra por fuera. En esta topografía podríamos encontrar dos músculos, el pectíneo y el obturador externo. Por la dirección que están teniendo estas fibras, lo vamos a ver más adelante, este músculo es el obturador externo. Recordemos que se va a dirigir ligeramente ascendente y hacia afuera, mientras que el pectíneo tiene que insertarse en la línea pectínea y va a tomar una dirección ligeramente descendente. Empezamos a marcar algunos elementos vasculares. Marcamos entonces la arteria femoral.
Y más arriba podemos ver el origen de la arteria femoral profunda, yendo hacia posterior. Ese músculo que estamos viendo en relación a los vasos femorales corresponde a un volumen parcial de músculo sartorio. Por la morfología que tiene el sartorio no lo vamos a ver entero en los seriados de cortes coronales. Estos músculos que vamos a marcar ahora a continuación corresponden a los aductores. Es difícil marcarlos, pero si nosotros sabemos la relación que tienen con los vasos femorales, podemos distinguir que este músculo que estamos marcando acá va a ser el aductor largo. Este músculo que se encuentra inmediatamente lateral a los vasos es el vasto medial del cuádriceps. Por último, este músculo que estamos marcando ahí, más externo y que nos va a acompañar en todo el seriado de cortes coronales, casi hasta la cara posterior, corresponde al vasto lateral. Músculo grácil se distingue de los otros músculos, se encuentra separado por un tejido adiposo y es descendente y recto. Marcamos otro elemento vascular, en este caso estamos viendo la ramificación de la aorta en los vasos ilíacos primitivos. Se pueden ver algunos elementos superficiales. En este caso lo que estamos viendo es un volumen parcial de vena safena mayor o safena magna, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta? Está bien superficial en el espesor del tejido adiposo. Recordemos que asciende para hacer su callado en la vena femoral. Un corte más posterior, fíjense, elementos óseos. Hay una solución de continuidad entre los huesos, por ende estamos pasando por el foramen obturador. El músculo que nos queda por dentro es sí o sí el obturador interno, no puede ser otro. Y el músculo que nos queda por fuera es el obturador externo que estábamos viendo en la otra imagen. Seguimos bajando y empezamos a ver que aparece un músculo que se encuentra en relación a la fascia del muslo, se encuentra superficial y separado de los glúteos. Estamos viendo el tensor de la fascia lata. Llegamos entonces a esta imagen donde a simple vista parece que hay muchos grupos musculares distintos y que puede ser complejo identificar uno de otro, pero si sabemos las inserciones musculares y estamos más o menos ubicados y seguimos un orden, vamos a poder nombrar todos. El músculo que estábamos marcando en relación interna al foramen obturador, que estaría por acá, sigue siendo el obturador interno, es el único músculo que se encuentra en esta topografía. El que se encuentra por fuera, yendo a rodear al fémur y a buscar el trocánter mayor, es el obturador externo. El músculo que se encuentra por debajo es el pectíneo, que está yendo a insertarse en la línea pectínea del fémur. Por debajo de este se encuentra el músculo aductor corto, que toma relación con los vasos femorales profundos. Inmediatamente por debajo de él se encuentra el aductor largo. Y en relación al aductor largo, los vasos femorales. Vemos del otro lado. Esto de acá corresponde al músculo vasto medial del cuádriceps, sería este músculo. Por ende, vasos femorales, vasto medial, aductor largo. Siempre que tengamos presentes estas relaciones, vamos a poder ubicar todos los músculos. Por dentro, seguimos viendo el músculo grácil. Pasamos a marcar los músculos que están en relación al coxal por el lado lateral. Este músculo corresponde al glúteo menor y este otro al glúteo medio. Marcamos de vuelta vasos femorales profundos y en este corte ya dejamos de ver los aductores que estábamos viendo antes para pasar a ver una sola masa muscular muy voluminosa con muchas fibras que corresponde al aductor mayor. Fíjense, todo esto es aductor mayor. Y en el espesor encontramos los vasos femorales profundos. Grácil, obturador externo, obturador interno. Seguimos viendo entonces el aductor mayor. Un volumen parcial, ya muy disminuido, de grácil, ya que estamos en cortes que están yendo
hacia posterior, todo eso corresponde al vastolateral del cuádriceps. Entramos entonces en los cortes más posteriores. Nos podemos dar cuenta de esto porque dejamos de ver ya lo que es la diáfisis femoral, empezamos a ver otros elementos óseos. Vemos sacro articulando hacia los laterales con el ilion, y en la línea media vemos la columna vertebral con las apófisis espinosas de las vértebras lumbares. Vemos también la cabeza femoral y la tuberosidad isquiática. Empezamos a marcar entonces algunos músculos. Fíjense este músculo, la dirección que tiene, el hueso del cual se origina, que está yendo a buscar el trocánter mayor. Estamos viendo entonces el músculo piriforme. Este otro músculo que está ocupando el espacio en donde antes se encontraban los glúteos medio y menor. Fíjense que tiene mayor infiltración grasa, es más voluminoso. Ya a esta altura estamos viendo glúteo mayor en toda su extensión. Por dentro del isquion todavía vemos un volumen parcial de músculo obturador interno. Y por fuera estamos viendo un volumen parcial de los músculos pelvitrocantéricos, ¿sí? No se ven enteros por la dirección que tienen, son músculos que tienen todos dirección oblicua. Fíjense, estos que estamos marcando son todos pelvitrocantéricos, ¿sí? Corresponderían al obturador interno, géminos superior e inferior y el cuadrado femoral. También estamos viendo un tendón. Fíjense que este tendón se origina del isquion, pero estamos viniendo en cortes que van desde anterior hacia posterior. De todos los isquiotibiales que se insertan en esta región, el que se inserta más anterior y más lateral es el tendón del músculo semimembranoso, que es el que estamos marcando acá. Más adelante vamos a encontrar, mejor dicho, más hacia posterior, en cortes posteriores, vamos a encontrar el tendón de inserción del bíceps femoral junto con el semitendinoso. Tienen un tendón conjunto. En este corte más posterior, entonces podemos ver uno de los elementos del espacio infrapiriforme y los músculos con los cuales se relaciona. Vemos los músculos del muslo. El músculo más medial en estos cortes va a ser el semimembranoso. Le va a seguir el semitendinoso, la porción larga del bíceps femoral y por último el vastolateral. Marcamos entonces el músculo bíceps femoral, la porción larga, y vemos cómo se relaciona con el nervio ciático, pasando por el espacio infrapiriforme. En este corte más posterior ya podemos ver cómo las fibras musculares del glúteo mayor ya remedan más a lo que estábamos viendo antes. Vemos el músculo piriforme próximo a su inserción en el sacro. Y lo que podemos ver es el espacio suprapiriforme y el espacio infrapiriforme. Sabiendo que estamos en estos lugares topográficos, podemos saber que lo que estamos viendo ahí son las ramificaciones de los vasos glúteos superiores y por debajo las ramificaciones de los vasos glúteos inferiores, junto con el ciático que habíamos visto en la diapositiva previa. Con respecto a los músculos, esto que estamos marcando es el semitendinoso. Y ya en este corte, más posterior, vemos el glúteo mayor casi en su totalidad. Vemos un volumen parcial de músculo piriforme. Empezamos a ver este músculo que lo vamos a ver mejor en el módulo de esplagno, que es el músculo obturador interno. En los cortes coronales se ve de esta forma, como si fuese una especie de pájaro, así desplegando las alas. El músculo más medial, el semimembranoso, semitendinoso, porción larga del bíceps femoral y por último el vastolateral. Bien, pasamos entonces a un seriado de cortes axiales de muslo. Los términos de referencia que están abajo a la izquierda son los mismos que veníamos utilizando para los cortes axiales de pelvis. Comenzamos marcando entonces el fémur, ya nos encontramos por debajo del trocánter menor, es decir que las fibras del psoas ya se encuentran en su gran mayoría insertas. Estamos viendo los vasos femorales, los vamos a usar de reparo para marcar las otras estructuras. Músculo triangular, superficial, lateral, casi próximo a estar por encima de los vasos femorales, es el sartorio.
Este músculo, el más superficial de los aductores, con esta forma como si fuese encorvado en forma de coma, corresponde al aductor largo. Y este músculo corresponde a un volumen parcial del músculo pectíneo. Lo que estamos viendo por delante del fémur ya no es psoas, sino que está pasando a ser fibras correspondientes al vasto medial del cuádriceps. Esas fibras corresponden al vasto intermedio y al vasto lateral. Por delante queda el recto femoral, el más voluminoso de los músculos del cuádriceps. Inmediatamente profundo al aductor largo, estamos viendo algunas fibras correspondientes al aductor corto. Y este músculo, el más lateral, el más superficial en relación con esta línea hipointensa que es la fascia del muslo, es el tensor de la fascia lata. Hacia posterior marcamos entonces como muchos puntitos hipointensos en relación con el cuadrado femoral y con el glúteo mayor al nervio ciático. Cuadrado femoral, glúteo mayor. Y este músculo que queda entre los que habíamos mencionado previamente y el cuadrado femoral, que parece tener dos fascículos de inserción, pero que luego más abajo vamos a ver cómo esto se fusiona, corresponde al aductor mayor. Por último, marcamos los tendones que se encuentran originándose en donde antes veíamos la tuberosidad isquiática. El más anterior, que sale, digamos, solo, separado del resto, corresponde al tendón de inserción del semimembranoso. Mientras que estos otros dos tendones que se encuentran por detrás corresponden al semitendinoso y a la porción larga del bíceps femoral. Por último, músculo que se encuentra en la región interna, corresponde a un volumen parcial del grácil. Más adelante lo vamos a ver más muscular. Como elemento vascular superficial, digamos, a esta altura encontraríamos la fascia, se encuentra superficial a la fascia, y en los cortes que serían más superiores vamos a ver cómo iría a hacer el callado en la vena femoral, es la vena safena mayor. Seguimos bajando, vemos entonces el músculo grácil con mayor masa muscular, el aductor largo, el más superficial, en relación inmediata con los vasos femorales, el aductor corto y el aductor mayor. Vemos los vasos femorales y cómo hacia profundo están dando los vasos femorales profundos. Más hacia posterior, vemos que ya empiezan a separarse el tendón del semimembranoso junto con el tendón y las fibras musculares correspondientes al bíceps y al semitendinoso. Recordemos que el semitendinoso, a pesar de su nombre, es tendinoso en su inserción distal en la rodilla. Es bastante muscular a nivel proximal, que es donde lo estamos viendo ahora. Pasamos a unos cortes más inferiores. Vamos a marcar primero los compartimientos musculares para poder estudiarlo con mayor facilidad. Primero marcamos el compartimiento muscular anterior, compuesto por el cuádriceps y el músculo sartorio. Compartimiento medial, compuesto por el aductor largo, el aductor mayor y el músculo grácil. Y compartimiento posterior, compuesto por el semimembranoso, semitendinoso y la porción larga del bíceps femoral. Marcamos entonces en la imagen del muslo izquierdo los vasos femorales y fíjense la relación inmediata que tienen con el músculo sartorio, quien ya se encuentra cubriéndolos. Ya no estamos en el triángulo femoral como veíamos antes, sino que ya pasamos a la siguiente porción de la vaina de los vasos femorales, en las cuales estos toman relación importante con el vasto medial del cuádriceps, que estamos marcando en la imagen, y el aductor largo. Seguimos marcando los músculos del cuádriceps. En este caso vemos el vasto intermedio, cómo abraza la diáfisis femoral. Por fuera vemos al vasto lateral. Inmediatamente anterior encontramos al músculo más anterior y más superficial del compartimiento anterior, que es el recto femoral. Músculo grácil, y estas fibras corresponden al aductor mayor. Fíjense cómo en relación con el aductor mayor está esta estructura que se encuentra también en un fondo hiperintenso, que corresponde a las ramificaciones de los vasos femorales profundos. Pasando al compartimiento posterior, marcamos entonces el músculo semimembranoso
el semitendinoso y la porción larga del bíceps femoral. Como vemos en la imagen del muslo derecho, a veces se encuentra estas fibras que corresponden a un músculo que no es de la región. Son fibras correspondientes al glúteo mayor. Fíjense la infiltración grasa que tienen, que pueden llegar a confundir y a aparentar que hay otro músculo. Por ende, si vamos siempre desde medial hacia lateral, contando los tendones y las fibras musculares que vamos viendo, vamos a darnos cuenta que este músculo no pertenece al muslo. En relación al bíceps femoral, vemos que hacia anterior encontramos un espacio hiperintenso con muchos puntitos hipointensos en el centro. Corresponde al nervio ciático. Seguimos bajando, fíjense cómo vemos entonces los vasos femorales. El sartorio ya está casi medial a los vasos femorales. Vemos también el aductor mayor, semimembranoso, semitendinoso, porción larga del bíceps femoral. Fíjense que comienza a aparecer este músculo que tiene forma de coma, que pareciera que sale del vértice del fémur y se dirige hacia el lado lateral. Esto que estamos viendo es el origen de la porción corta del bíceps femoral. Luego, más adelante, se va a ir a fusionar con el músculo que mencionamos previamente. En amarillo, marcamos la topografía del nervio ciático, en inmediata relación con el bíceps femoral. Llegamos a estos cortes en los cuales ya estamos próximos a entrar en la región poplitea. Vamos a marcar los vasos femorales, ya casi haciéndose popliteos. Estamos en la última porción de los vasos femorales, de la vaina de los vasos femorales, en la cual el aductor mayor ya está casi desaparecido y está siendo reemplazado por el tendón de inserción. Por ende, los vasos femorales están por pasar por el hiato aductor. Ahí estamos viendo lo último que se ve de aductor mayor y la conformación del hiato aductor, a partir del cual los vasos femorales van a ser popliteos. Seguimos viendo el sartorio, el grácil, semimembranoso, semitendinoso, porción larga del bíceps, porción corta del bíceps. Recuerden este orden, ya que en la fosa poplitea los elementos se van a discurrir con el mismo orden. Siempre son iguales: sartorio, grácil, semimembranoso, semitendinoso, bíceps. Acá por ahí es más fácil porque estamos viendo cómo el sartorio viene desde toda su cara anterior, pero más abajo, cuando solamente vemos tendones, puede llegar a prestar a confusión. Bueno, damos por finalizado el tema. Muchas gracias por la atención. Cualquier duda o cualquier pregunta se comunican con la cátedra o con alguno de los medios de contacto del equipo de imágenes. Mucha suerte en el examen. Hasta luego.